El presidente municipal de Hueyapan, Ixá Reyes Toribio, rindió su segundo informe de gobierno ante miles de hueyapanenses que se dieron cita en la Plaza Cuauhtémoc para escuchar con atención todos los logros y alcances que se han obtenido en este segundo periodo de la actual administración, que se ha reflejado en mayor bienestar y progreso para todas y cada una de las comunidades, ya que no se ha quedado ni una sola sin atender sus demandas y peticiones. El presidente municipal, Ixá Reyes Toribio, en este segundo informe de gobierno aseguró que Hueyapan es un municipio con gran potencial económico. Afirmó que en acciones están transformando el nivel de infraestructura en todos los rincones del municipio, lográndose triplicar la inversión con un monto superior a los 58 millones de pesos. Contamos con un potencial económico. Tenemos la mayor población artesanal. Actualmente hemos sido reconocidos como un municipio con vocación turística por los aspectos tradicionales y culturales que reflejamos en cada una de nuestras celebraciones. Sin embargo, también tenemos grandes carencias. Enfrentamos un enorme rezago social en infraestructura. Somos considerados como un municipio con alto grado de marginación. Al inicio de mi gobierno, era claro que Hueyapan necesitaba un nuevo rumbo. Nos propusimos impulsar un proyecto de visión y de largo alcance, que sustentara las bases del desarrollo y futuro de nuestro municipio. En pocas palabras, me comprometí a devolverle a Hueyapan el lugar que le corresponde entre los municipios del estado de Puebla. Para lograr este objetivo, el primer paso fue reorganizar las áreas de la administración municipal y fortalecer las finanzas públicas. Incrementando la recaudación municipal sin crear nuevos impuestos, ni aumentar las tasas de los ya existentes. Pedimos a nuestra gente la confianza que con el pago de sus impuestos realizaríamos obras que cambiarían el rostro de Hueyapan. En este sentido, y a lo que me comprometí en mi toma de protesta, iniciamos este 2015 obras que demandaban inmediata atención y que no se han podido materializar. En materia de electrificación, se invirtieron 6.909.529 pesos con 69 centavos. Con estas acciones hemos logrado ampliar el servicio de red eléctrica, beneficiando a 2.700 habitantes. Esto fue posible gracias al apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Desarrollo Social, así como también a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos. En materia de agua y saneamiento, hemos logrado invertir cifras mayores que administraciones pasadas, logrando ejecutar 12.442.017 pesos con 21 centavos. Esto en coinversión con la Secretaría de Desarrollo Social, dotando a nuestras familias hueyapanenses de este vital líquido y cuidando el medio ambiente. Estas obras beneficiaron a 2.932 habitantes. En pavimentaciones y aportación para la construcción y modernización de caminos se invirtieron 21.889.299 pesos con 72 centavos, logrando así incrementando la inversión en este rubro gracias al apoyo del gobierno del estado y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Estas obras permitirán a nuestros habitantes el ahorro de tiempo y dinero para poder trasladar sus productos como parte del sustento económico de sus familias, beneficiando a 8.181 hueyapanenses. En apertura de caminos logramos beneficiar a 478 habitantes en este municipio, permitiendo así con esto comercializar
los productos agrícolas y artesanales cultivados y elaborados en nuestro municipio. Invertimos 1.751.962 pesos con 94 centavos. Y con este rubro generamos mejorar oportunidades de vida para nuestros habitantes. En apoyo a la vivienda, gracias al gobierno federal que preside el licenciado Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instalamos 200 estufas ecológicas, beneficiando directamente a 200 familias con una inversión de 565.002 pesos con 0 centavos. Con estas acciones reduciremos el ahorro en el consumo de leña y podremos prevenir enfermedades respiratorias en nuestras amas de casa. Asimismo, instalamos 100 captadores de agua con una inversión total de 3.318.951 pesos 0 centavos, beneficio directo que le debemos a la Secretaría de Desarrollo Social. Y con estas acciones ratificamos el compromiso del gobierno federal con el cuidado al medio ambiente. Nuestra gestión en este segundo año de gobierno rindió muchos frutos, los cuales fueron destinados a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Acciones reales coordinadas por el gobierno municipal y federal, logrando la instalación de 4.282.20 metros cuadrados de techos destinados en 135 viviendas, beneficiando directamente a 675 habitantes del municipio. Sabemos que la educación es un elemento esencial para el ser humano. Por ello, en este segundo año de gobierno, destinamos una inversión de 2.913.022 pesos con 34 centavos, beneficiando directamente a 300 alumnos. En deportes, nuestro compromiso fue construir una infraestructura educativa y adecuada en este género para fomentar las diferentes actividades deportivas. Por lo que, gracias al apoyo y a la gestión, nuevamente lo reitero, de nuestra amiga, la licenciada Josefina García Hernández, exdiputada federal de nuestro distrito, invertimos 2.137.319 pesos con 87 centavos, beneficiando a 11.864 habitantes en una obra que se visualizaba como un sueño, pero que el día de hoy es una realidad. Gracias por lo que durante este segundo año invertimos en seguridad pública. Inversión de 2.698.579 pesos con 60 centavos. Por ello, incrementamos la infraestructura en los centros de salud, donde nuestras familias contarán instalaciones adecuadas para recibir la atención necesaria, invirtiendo en este rubro 266.298 pesos con 3 centavos. Quiero agradecer a la comunidad de Atcolón, a la comunidad de Tanamacoya y a la sección primera y segunda que forman la cabecera municipal de nuestro municipio, por haber contribuido en esta inversión, porque gracias a esa participación ciudadana logramos materializar obras directamente con la participación municipal y con la cuota que ellos aportaron. Gracias. Hoy entrego a cada uno de ustedes cuentas claras. Mi palabra la he cumplido. Hueyapan en este 2015 es un municipio
que creció en servicios e infraestructura básica. Asimismo, impulsamos los diferentes sectores económicos, culturales y religiosos que forman parte de la vida de los habitantes de nuestro municipio, que se logró disminuir en los siguientes parámetros. En grado de rezago educativo del 28.3%, disminuimos al 25.6%. Del grado de carencia por acceso a los servicios de salud del 27.9%, disminuimos al 12.2%. Del grado de carencia de calidad en espacios en la vivienda del 57.5%, disminuimos al 50.6%. Y en grado de carencia por acceso a la alimentación del 30.3%, disminuimos al 16%. Sin duda alguna, estas acciones fueron posibles gracias a la coinversión realizada con los diferentes niveles de gobierno, así como también a los recursos directos de los diputados federales, incluyendo a los que representan Antorcha Campesina. Con orgullo puedo decir que en mi segundo año de gobierno no solo duplicamos el techo financiero, sino que prácticamente lo triplicamos en obras de coinversión, con una inversión total. Quiero hacer mención de que el techo financiero directo de infraestructura básica de nuestro municipio solamente llega a 20 millones de pesos. Sin embargo, como lo mencioné, con estos proyectos de coinversión y con esas inversiones que tuvimos del gobierno federal, logramos una inversión total para nuestro municipio de 58.014.046 pesos con 42 centavos, y de esta manera constatamos el apoyo total de nuestro gobierno federal, y esos beneficios quiero decirle que están distribuidos en cada uno de ustedes, amigos y amigas guayaparenses.